Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a esta conferencia inaugural del ciclo que hemos dado por título Entre fantasmas, visiones del más allá del barroco hasta hoy. Un título que podría parecer un poco, no sé si subversivo, un poco extranjerizante, pero que sin duda alguna María Tausiet, nuestra coordinadora, nos va a poder explicar con todo lujo de detalles. Podríamos decir que de manera general este ciclo toma como idea todo ese mundo de dobles presencias, de fantasmas, ¿no? de gentes de otro mundo que acompañaron a Quijote y a Sancho en sus andanzas, y las vamos a trasladar a un arco cronológico muy extenso del barroco hasta hoy, y analizándolas al calor de muy variadas disciplinas en el ámbito de los libros, en el ámbito de las artes plásticas, en el ámbito de la fotografía, de la música, de la cultura, de las creencias populares. Es un ciclo que está organizado en torno a 5 conferencias. Tendrán lugar todos los miércoles desde hoy 23 de octubre y hasta el 20 de noviembre a las 8 de la tarde en este mismo espacio en la Biblioteca Histórica del Museo Casa de Cervantes. Bueno, para quienes no conozcáis a María Tausiet, María es doctora en Historia y especialista en el estudio de las creencias y de las prácticas religiosas. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, en la Universidad de Virginia, en la Universidad de California en Madrid y en la Universidad de Valencia. Ha investigado la relación de la religión con la magia, la brujería y la posesión demoníaca. Entre sus libros destacan Ponzoña en los ojos, Brujería y superstición en Aragón en el siglo XVI, Abracadabra omnipotens, Magia urbana en Zaragoza en la Edad Moderna, Alegorías, imagen y discurso en la España moderna, y Mary Poppins, Magia, leyenda y mito. Hoy va a realizar esta topografía espiritual de la España barroca. En las próximas sesiones hablaremos también de música, de la mano de Luis Gago, del traductor y del musicólogo Luis Gago. Nos acompañará también Andreu Jauma, editor, traductor, novelista, para hablarnos sobre la figura de Shakespeare. También María Bolaños, la doctora en Historia del Arte, a quien además hoy nos acompaña en sala, para hablarnos de la figura del diablo. Y finalmente el doctor en Humanidades, Roger Ferrer Ventosa, en este caso para tratar el ámbito de estas fantasmagorías, de estos espejismos en el terreno de la fotografía. Sin más, cedo la palabra a María Tausiet. Te agradezco una vez más tu compromiso para con este ciclo y bueno, pues la excelencia que has mostrado a la hora de seleccionar los ponentes y en definitiva, muchísimas gracias. Gracias a ti. De gracias en gracias, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y sobre todo gracias a Pedro González, el director del museo, por haber confiado en mí. Con esta conferencia inauguramos un ciclo sobre los fantasmas, como ya se ha dicho, y sus distintas manifestaciones en la cultura y en el arte. Como nos encontramos en la Casa de Cervantes, esto me inspiró para releer recientemente El Quijote y comprobé cómo el caballero andante tenía en mente continuamente las presencias fantasmales. Nunca había sido tan consciente. Según Don Quijote, eran fantasmas y gentes del otro mundo, y de ahí viene el título de esta conferencia, quienes habían manteado a Sancho en la venta. Fantasmas también quienes se encuentra una noche trasladando a un cadáver. También fantasmas quienes disfrazados lo llevan en la jaula de vuelta a casa, al final de la primera parte, etcétera, etcétera. En la segunda parte seguirá habiendo fantasmas. Según Don Quijote, las cosas pueden ocurrir por 2 vías, la vía ordinaria y la vía de encantamiento. De alguna manera, hablar de fantasmas es hablar de encantamientos, magia o embeleso, aunque casi siempre en esta España barroca fueran unidos a la religión. En esta charla trataré de explicar los orígenes de lo que actualmente conocemos como fantasmas y sobre todo lo que se pensaba sobre ellos en esa España, ¿no?, de finales del 16-17, que muy poco o casi nada tiene que ver con nuestra idea actual de los fantasmas, que viene más bien del romanticismo, pero otros conferenciantes hablarán más de esa parte.
Así que, por lo que a mí toca, la creencia en fantasmas, entendidos como espíritus o almas que poblaban no solo la esfera del más allá, sino también el mundo de los vivos, pervivió desde la antigüedad a lo largo de toda la Edad Media, llegando hasta la Edad Moderna sin apenas cambios. Esa omnipresencia espiritual se expresó de modos muy diferentes, desde la afirmación atribuida a Tales de Mileto, que decía todas las cosas están llenas de dioses, hasta la famosa sentencia de Pitágoras, que decía todo el aire está lleno de almas. Así que aunque suele considerarse que el animismo es una religión primitiva, precisamente la creencia en fantasmas mantenida a lo largo de los siglos confirma su vigencia, así como la del politeísmo, por más que en esta España nuestra católica los teólogos se esforzaran en afirmar una y otra vez la existencia de un solo Dios todopoderoso. La ausencia de límites entre lo material y lo inmaterial, unida a la convicción de que todos los elementos de la naturaleza, vivos o muertos, poseían un espíritu que los animaba, terminó por provocar un inquietante efecto acumulativo. Es que en realidad era tal la cantidad de seres espirituales que rodeaban, tal la cantidad de posibles presencias e influencias capaces de intervenir en las decisiones de uno, que se hizo necesario un medio de nombrar y clasificar, ¿no? Por eso lo de la topografía, todos esos espíritus. ¿Para qué? Para distinguir los benéficos de los malignos. ¿Cómo saber ante una determinada visión o impulso sentimental si el fenómeno venía inspirado por un dios, un semidios o genio pagano, un ángel, un demonio, un santo, el alma de un familiar o algún otro ser extraño, ¿no? Desconocido? Así que ante esas dudas, a finales de la Edad Media, empezó a observarse una especial preocupación por una cosa que se llamó el discernimiento de espíritus, o sea, discernir, distinguir. Y ese hecho de saber distinguir un espíritu de otro se consideró uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Ahí aparecen 9 palomas representando. Dones del Espíritu Santo, pues como el don de profecía o el de hablar en diversas lenguas. O sea, esto ya pasó a ser algo carismático. Y desde el siglo XV se predicó mucho, como por ejemplo el famoso teólogo Jean Gerson de la Universidad de París, y se publicaron muchos libros sobre esta materia tan peliaguda, que en realidad de lo que trataba era de distinguir el bien del mal, lo divino de lo demoníaco, y que, claro, ¿cómo saberlo? Pues decían que en realidad eso se sabía por el carácter y la actitud de las personas en quienes operaban. O sea que si el espíritu era bueno, la persona sería humilde y tendría un gozo interior, y si el espíritu era malo, pues tendría una sensación de turbación y sería arrogante. Bueno, en medio de todo esto, de este ambiente de finales de la Edad Media, sobre los espíritus, la Reforma Protestante introdujo una importante novedad en la ciencia del discernimiento, pues eliminó el purgatorio. Es algo bastante sabido, pero claro, tenemos que pensar que al eliminar el purgatorio se cargaron todas las almas en pena, las ánimas, y el número de espíritus que podían presentarse en este mundo pues se redujo considerablemente. Aquí hay que recordar que en realidad, o sea, piensa uno, ¿por qué los protestantes hicieron esto? Pues también es bien sabido que rechazaron el purgatorio por los abusos económicos a los que terminó dando lugar por parte de la Iglesia. La idea de purgar, más que de un lugar llamado purgatorio, la idea de purgar o limpiar las faltas después de la muerte para acceder al cielo, en realidad empezó siendo algo bastante simbólico, como empiezan muchas cosas de la religión, bastante poético, bastante positivo y esperanzador. Pues en este caso ofrecía la oportunidad, una vez terminado el breve plazo de la existencia, de ir eliminando el daño que cada uno hubiera causado, que hubiera hecho en vida. Pero poco a poco esta idea bonita, ¿no? Esperanzadora, de un fuego simbólico, purificador, porque claro, el fuego purifica y sería un fuego simbólico, terminó institucionalizándose, y el fuego espiritual se convirtió en la amenaza de un fuego literal, como tantas otras cosas de la religión que al final van convirtiéndose cada vez más literales. A finales del siglo XII,
como escribió Jacques Le Goff, se inventó el purgatorio. El título de su libro es El nacimiento del purgatorio, pero lo que decía es que se habían inventado el purgatorio, ya no como un estado de ir limpiándose, purificándose, sino como un lugar, ¿no? un espacio de penitencia o tormento espiritual donde las almas individuales eran sometidas a un complejo procedimiento judicial, de forma que a mayor número y gravedad de los pecados cometidos, más tiempo tenían que pasar penando. En realidad el siglo XII coincidió con la época de mayor comercio, de cálculo, de auge de las matemáticas, y esto se aplicó también a la vida espiritual. Entonces, esto era el tiempo que las almas tenían que penar en el purgatorio, era el resultado de una cuenta matemática en la que había unos factores que sumaban los pecados, ¿no?, cometidos por el individuo, y otros que restaban. ¿Y lo que restaba qué era? Pues los sufragios o ayudas, sufragio significa ayuda, ahora significa también voto, ¿no?, pero ofrecidos por los vivos, limosnas, misas, ¿no?, misas de aniversario, misas funerales, etcétera, que había que pagar también, las misas había que pagarlas. Así como el tiempo, otra ayuda sería el tiempo de las indulgencias concedido por la Iglesia también a cambio de dinero. Las indulgencias se vendían. Las indulgencias eran perdones de cierto número de días en el purgatorio. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de 3 obispos que cada uno concede unos cuantos días de perdón en el purgatorio que se te van a restar, ¿no?, de estar allí. El de Toledo concede 80 días, este otro obispo de Salamanca concede también 80 días y el obispo de Tagaste, que se ve que tenía menos poder que los otros, concede 40 días. Había también tratados en los que se especificaban todas las indulgencias y perdones, por ejemplo, concedidas por unos cofrades a quienes visitaron la cofradía, o sea, bastante chantaje, ¿no? Y luego, pues eso, las limosnas para liberar almas del purgatorio, pues también liberarían de días a esos parientes, ¿no? Claro, los protestantes rechazaron esta dinámica comercial. No solo ellos, protestante en realidad era quien protestaba y al principio todos eran lo que luego se llamó católicos y había habido protestas anteriores por parte de ciertos teólogos, pero a raíz de la indulgencia plenaria, o sea, un perdón, plenaria es perdón por todos los pecados cometidos hasta entonces de una persona, todos, o sea, que te ibas derecho al cielo, y esa indulgencia se acordó por el Papa León X en 1515 para recabar dinero para contribuir, o sea, para la construcción de la Basílica de San Pedro, pues eso ya fue un escándalo mayor, ¿no? O sea, como el que pague aquí se va directamente al cielo para pagar la Basílica del Papa, ¿no? Y esto fue en 1515 y ya 2 años después, en 1517, Lutero hizo la famosa declaración con sus 95 famosas tesis que colgó en las iglesias de Wittenberg. Es muy famosa esta imagen y hubo una película en 2003 que no está nada mal, y esta es una imagen de la película con Lutero clavando esas tesis y esas nuevas ideas, ¿no?, de la Reforma y en contra de las indulgencias. De esta manera, para los protestantes quedó eliminado el purgatorio, como decíamos, con él las almas en pena, pero es que no solo quedaron eliminadas la posibilidad de que vinieran como fantasmas las almas en pena, sino de que vinieran cualquier muerto. Para los protestantes, cuando alguien veía un fantasma, no sería un fantasma, sino el demonio, el disfrazado de lo que fuera, ¿no? O sea, que no es que fueran muertos. Los muertos, según los protestantes, no podían salir del más allá. Aquí tenemos una imagen de un cuadro del Bosco, de una tabla del Bosco, en la que se ve... ¿dónde está mi señalador? He perdido mi señalador. Bueno, sí, gracias. Pues bueno, aquí vemos a la izquierda, en realidad no hace falta señalarlo, el paraíso. Aquí vemos la ascensión desde el purgatorio, que irían por este embudo hasta el paraíso, o sea que esto sería el purgatorio. Aquí tenemos el descenso, esto es ascenso y esto es descenso al infierno, y aquí pues el propio infierno. Bueno, esto es para ilustrar
que según la lógica de los reformadores protestantes, y ellos eran muy lógicos y supuestamente muy racionales, como luego aquí la ilustración, ¿no? Pues según su lógica, los espíritus de los muertos no se aparecían a los vivos por un triple motivo. Ningún muerto, ninguno. Porque los que habitaban en el cielo no tenían ninguna necesidad de volver a la tierra. El purgatorio no existía, se lo eliminaron, ¿no? Y los condenados en el infierno eran prisioneros, auténticos prisioneros incapaces de salir de él. Pues, por tanto, para los protestantes, las presencias espirituales, llámalo espíritus, fantasmas, se reducirían a ángeles, buenos o malos, o sea, demonios. No obstante, teniendo en cuenta que las apariciones, decían ellos, los protestantes, de los ángeles se habían vuelto muy escasas desde la época de los milagros, porque bueno, pues la mayoría de los espíritus no serían sino demonios disfrazados. Esto responde a lo que tanto se ha hablado del desencantamiento del mundo, ¿no? Esa frase, la época de los milagros ya pasó, que decían los protestantes. O sea, hubo muchos milagros en la época de los apóstoles, al principio, cuando necesitaba extenderse el cristianismo, ¿no? Pero ya en esa época, en el siglo XVI, pues ya the age of miracles is dead, ¿no? La época de los milagros ya se habría pasado. Ahora todo serían cosas normalitas y los católicos, con su exageración de los milagros, estarían abusando. Bueno, pero esta era la teoría de los teólogos. En realidad, la gente de a pie siguió sintiendo que lo que se aparecían a ellos eran sus difuntos. Y esto se ve, por ejemplo, muy bien en Hamlet. Bueno, tenemos una conferenciante que nos va a hablar del demonio, del que vamos a ir adelantando cositas, y otro que nos va a hablar de los fantasmas en Shakespeare, o sea que todo esto volverá a salir. En Hamlet es famoso la aparición del fantasma del padre de Hamlet, y bueno, pues en teoría ese fantasma no sería el padre de Hamlet, sería un demonio disfrazado del padre. Pero hay un importante libro, Hamlet en el Purgatorio, de un historiador literario de la Universidad de Harvard, que precisamente está dedicado al tema de que, aunque en el siglo XVI los teólogos ingleses pretendieron cambiar bruscamente las relaciones entre los vivos y los muertos, llegaron a decir que el Purgatorio era un poema falso, pues mucha gente también en Inglaterra seguía intentando ayudar a los difuntos queridos, ¿no? Con peregrinaciones, limosnas, un poco ahí de extranjis, y sobre todo creyendo ver sus fantasmas. Bueno, pero para haceros una idea del ambiente de la época, hubo un montón de debate y de tratados sobre los fantasmas o espectros. A finales del XVI, por ejemplo, unos en contra. Este es un pastor de Zúrich, Ludwig Lavater, que publicó este tratado sobre fantasmas, espíritus, andando por la noche, espectros, etcétera, largos títulos, ¿no? En esa época. Todo para decir que no eran reales, que eran todo fantasías, ¿no? Como su propio nombre indica. Y los católicos reaccionaron defendiendo firmemente la realidad del purgatorio y reafirmando las apariciones de todos los difuntos de los 3 lugares. Así que hubo un gran debate, muchas publicaciones. A ver, aquí tenemos otra. No solamente de teólogos, sino de un abogado como Pierre Lelvayer, que también defendían las apariciones de consejero del rey, nada menos, o sea que de esto no escribían solo, digamos, 4 tipos un poco enloquecidos con el tema, sino que fue un tema muy serio. Y pues eso, todos estos tratados católicos defendían que los espectros podían proceder no solo del purgatorio, sino del cielo y del mismo infierno, pero que lo más común era que se tratara de habitantes del purgatorio interesados en visitar a sus allegados, padres, parientes, amigos, para solicitar su ayuda para que acabaran cuanto antes con sus tormentos. O sea, por favor, encarga una misa, da limosna, etc. Esto supuso que en el ámbito católico la tipología de posibles fantasmas fuera infinitamente más variada que en el mundo protestante. En el mundo protestante todo más, 2 y 2 son 4, y que la tarea de distinguir o discernir los espíritus resultara mucho más complicada. Y preparando esto, me he acordado de que el propio Don Quijote, ya que estamos aquí en la casa de Cervantes, muchas veces duda, ¿no? O sea, él tiene claro que aquello que ve es un fantasma, pero no sabe bien qué es. Y os confieso, esto va a quedar grabado, pero lo confieso, que hace muchos años,
cuando empezaron los contestadores automáticos, pues me puse esta frase como contestador automático del teléfono. Y decía Don Quijote: conjúrote, fantasma, o lo que eres, que me digas quién eres, porque no sabe lo que es, ¿no? Y que me digas qué es lo que de mí quieres. Si eres alma en pena, dímelo, que yo haré por ti cuanto mis fuerzas alcanzaren, porque soy católico cristiano y amigo de hacer bien a todo el mundo. Don Quijote era muy católico. Que para esto tomé la orden de la caballería andante que profeso, cuyo ejercicio, aun hasta hacer bien a las ánimas del purgatorio, se extiende. Esto pasa en la segunda parte, cuando una sirvienta de la duquesa, que le están montando todo el engaño, ¿no? Doña Rodríguez, pues aparece en la habitación y él, bueno, se asusta y le dice todo esto, ¿no? Bueno, la pluralidad y complejidad inherentes a la espiritualidad católica contribuyeron al florecimiento en la España del siglo XVI de una serie de figuras expertas, particularmente en el discernimiento de espíritus. Y son bien conocidas en este sentido las obras de San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y sobre todo la preocupación por discernir los espíritus se hizo mayor a medida que avanzaba el XVII, con todo este auge de levitaciones, éxtasis, arrobamientos, profecías y de un poco, podríamos decir, falsos místicos, ¿no? Aunque de esto habría mucho que hablar. Pero sí, había algunos de ellos que efectivamente se pintaban los estigmas y tal. Entonces, ante todo este tipo de proliferación de fenómenos pseudomísticos, se insistió en el poder del demonio para engañar con ilusiones, en el leitmotiv barroco del desengaño. Y bueno, yo soy de Zaragoza y el franciscano zaragozano Antonio Arbiol escribió un impactante y contundente libro titulado Desengaños místicos, un auténtico manual de autoayuda de la época, pues para reconducir, ¿no?, a las almas erradas por los engaños del demonio y llevarlas a la razón. Hablo mucho de los teólogos porque son de los que nos han quedado testimonios, ¿no? Ellos estaban siempre empeñados en separar lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, los espíritus verdaderos de los fantasmas falsos. Y para ellos los espíritus eran reales y los fantasmas, del latín fantasma, pues serían simplemente reflejos, ¿no? Como cuando reflejamos el PowerPoint, o imágenes de otras cosas, fantasías, ilusiones, que se manifestaban en formas de visiones, alucinaciones, espejismos, espectros, sombras, casi siempre provocados por el demonio. Pero esto no le decía nada a la mayoría de la gente. Bueno, los teólogos aún así insistían en sus clasificaciones, ¿no? Y insistían en que los espíritus verdaderos que podían aparecerse, o sea que de alguna manera serían fantasmas, aunque nosotros hoy no los llamaríamos así, serían Dios, los ángeles, incluyendo los demonios, y las almas de los tres lugares. Y resulta impresionante ver reflejadas las jerarquías espirituales características de la época en esta jerarquía, ¿no?, de fantasmas buenos, según las cuales el hombre estaría por encima del resto de las especies, especismo, y a su vez por encima de la mujer, ¿no?, sexismo, misoginia. Y es curioso que en otro tratado de un teólogo de la Universidad de Barcelona, de 1611, este teólogo decía que siempre que Dios ha aparecido visiblemente ha sido en forma humana y no en figura de animales o cosas inanimadas. Y que además no consta que Dios haya aparecido en figura de mujer, sino siempre en figura de hombre. Pues quien dice varón dice perfección y quien dice mujer dice flaqueza e imperfección. Y así Dios, perfectísimo, convino en aparecerse en figura de hombre y no de mujer. Bueno, estos tratados es que es como, o sea, hay cosas muy serias y otras que realmente nos llevan a sonreírnos o reírnos directamente. Este sería también, según este teólogo, el motivo por el cual los ángeles se daban a conocer siempre en forma de hombre. Aparte, y citó textualmente, que lo que Dios hacía y decía cuando aparecía era cosa de hombres y no de mujeres, ¿no? Cosa de hombres. Y eso sí, Dios había encarnado en la persona de un varón, pero no de uno cualquiera, decía también textualmente. Supongo que Cristo, nuestro Señor,
en carne mortal era el más hermoso de los hombres. Este teólogo llega a plantearse la duda de si Dios Padre se revelaría en sus apariciones vestido o desnudo, y respondía que en sus apariciones visibles Dios se presentaba cubierto de ropa. En cuanto al tipo de prendas utilizadas por Dios, también se planteaba, añadía que para él, aunque la vestidura no signifique para Dios como para nosotros un castigo por el pecado original, pues cuando se manifestaba lo hacía en traje de hombre, y aún añadía que de forma sencilla y no lujosa para dar ejemplo de humildad. Bueno, en cuanto a las apariciones de ángeles, ellos representarían a Dios de una forma cercana y accesible, pero aquí el truco, el asunto estaba en no dejarse engañar, porque el demonio solía aparecer en forma de ángel de luz y fingirse bondadoso. No obstante, la parte más interesante de la teología católica con relación a las apariciones era la dedicada a las almas de los difuntos. Aquí tenemos un tratado, había muchísimos, dedicado a las almas del purgatorio. Según los católicos, el hecho de que los muertos se aparecieran a los vivos era superútil para poder transmitirles, ¿no?, lo que estaban pasando y hacerles que se corrigieran, ¿no? Y en ese sentido la sabiduría transmitida por todos los muertos, los malos, los buenos y los regulares, no encontraría parangón. Las almas del más allá tendrían mucho que enseñar, dada su experiencia ultraterrena. Y bueno, pues habría espíritus procedentes de los tres lugares. Había una historia, este teólogo contaba la historia, empezando por un espíritu del infierno, de dos clérigos bretones que acordaron entre ellos, vivían juntos, ¿no?, que quien muriera antes volvería para contarle al otro qué tal le había ido. Y cito, en Bretaña, en la ciudad de Nantes, vivían juntos dos clérigos letrados, los cuales concertaron que el primero que de ellos moriría, si tenía licencia, volvería dentro de 30 días a dar razón y cuenta de su estado. Así que, en efecto, a los 30 días, el alma del clérigo fallecido se apareció de noche al clérigo vivo y le dijo que había sido condenado. Y el amigo le dijo, pues nada, voy a rezar por ti. Pero el muerto le dijo, no vale de nada, porque estoy en el infierno y los que estamos en el infierno ya no podemos ser ayudados. Pero eso sí, para que se hiciera cargo de su estado, el muerto le pidió al vivo que extendiera su mano, en la que dejó caer una gota de sudor sulfúreo que hizo grande daño y dio mucha pesadumbre. Estas historias se contaban. Entonces, claro, el difunto exhortó a su compañero, que era tan mal clérigo como lo había sido él, a que cambiara de conducta, y aún así vio que no se convencía, y entonces ya le mostró su propia mano, la del difunto, bañada en llamas y cubierta de horribles ampollas. Es el miedo al infierno, ¿no? Pero es que esto de la mano en llamas se convirtió en un leitmotiv que, bueno, había incluso algunas telas en plan la sábana santa, pero al contrario, ¿no?, donde se suponía que se había quedado grabada la huella de una de esas manos en llamas, de algún espíritu que vendría del infierno. Y ese motivo se fue extendiendo a lo largo del siglo XVII. Pero lo malo es que ya poco a poco, a lo largo del siglo XVII, ya estas manos en llamas ya no solo se relacionaban con muertos procedentes del infierno, sino que poco a poco podían provenir de muertos procedentes del purgatorio, porque el purgatorio se fue exagerando tanto, un lugar que en un principio sería algo maravilloso porque los que estaban allí estarían seguros de que iban a ir al cielo y ya solo esa seguridad sería motivo de alegría. Incluso en la Divina Comedia de Dante, ¿no?, el purgatorio, hombre, hay que pasar ciertas pruebas y tal, pero hombre, los que están allí dicen que están felices. Bueno, pues esto en el siglo XVII empezó a exagerarse de tal manera que ya el purgatorio no se diferenciaba demasiado del infierno. Aquí tenemos un retablo de almas del purgatorio que realmente, si uno no lo piensa mucho, más bien cree que eso fuera el infierno, ¿no? Los tormentos de ambos, especialmente el fuego, eran prácticamente idénticos y por eso, claro, cuando se te aparecía un fantasma, un alma bañada en fuego, pues la duda era si venía del infierno o del purgatorio. Entonces decían los tratadistas, ante esa duda, el método más seguro para distinguir los dos tipos de espíritus era el hecho de que pidieran o no ayuda a los vivos, ya que los
procedentes del infierno no podían aprovecharse de la ayuda. Y aquí tenemos una tabla muy interesante que no sé si podéis seguir las letras, pero lo voy a leer para ver si lo podéis seguir, que dice: en camino de salvación estamos, por Dios, ayudadnos. Y luego dice: en la gloria estamos, por los vivos rogamos. De las penas somos aliviadas, de los vivos ayudadas. A la gloria imos, ayudadas de los vivos. Bueno, así que hay unas que están en el cielo y dicen que están en la gloria, pero otras que dicen que están necesitadas de ayuda, ¿no? Y no sé si, supongo que sí, que habréis visto muchas veces estas cajas de limosna, ¿no?, en iglesias para las almas del purgatorio, algunas incluso representando las almas entre llamas. Otra historia, esta no de un alma procedente del infierno, sino del purgatorio, era la de un arzobispo que se había presentado ante un monje con la boca muy hinchada y los labios llenos de llagas. O sea, esto va más, ¿no? Si la mano se dice que es una de las partes más sensibles del cuerpo, pues ya los labios todavía más. Y que sería un castigo que sufría en pena de sus palabras ociosas y donaires, por eso la boca, ¿no? Entonces el sufrimiento del obispo era muy intenso y pidió a un monje con lágrimas que lo ayudara. Según el relato, el monje transmitió su petición al abad del monasterio y este ordenó a 7 monjes que guardaran silencio durante 7 días, gran penitencia, y tras conseguirlo, no sin esfuerzos, volvió a aparecerse el alma del arzobispo, en esta ocasión con el rostro sano y muy alegre. Esta historia pues era como alegre, ¿no? Pero había otras en las que se insistía en ese fuego que rodeaba a las ánimas del purgatorio y, por ejemplo, había una historia de un obispo procedente del purgatorio que se aparece a un clérigo que va a cruzar un río con su caballo y asiéndole de las riendas del caballo el obispo detiene al jinete y le pide que le toque la mano y el clérigo se la toca y se la abrasa de suerte que las carnes parecía que se le despegaban de los huesos con el grande fuego. Ya no sabían cómo exagerar más, ¿no?, estos horrores. Pero vamos ya nos hacemos a la idea, a las apariciones de las almas del cielo. Si ya era difícil entender en qué consistía el infierno y el purgatorio, más aún, decían los teólogos, era difícil entender en qué consistía el cielo y el estado dichoso de quienes lo habitaban. O sea, sería más difícil entender el estado de felicidad completa para un humano que el estado de sufrimiento, según decían. Y para expresar esa dificultad de entender la felicidad completa, nada mejor que el célebre relato de la aparición del alma de San Jerónimo a San Agustín. Este fue un relato muy famoso en la época y por eso tenemos cuadros, ¿no?, que lo representan, aunque ahora ya no sean tan famosas estas cosas en nuestra cultura. Bueno, según la leyenda, San Agustín un día pues iba a escribir un tratado, se dispuso a escribir un tratado sobre la felicidad de los justos en el paraíso, pero le pareció tan difícil que no encontraba inspiración y pensó que el único que podría aconsejarle sería el ilustre San Jerónimo. Entonces dijo: le voy a escribir una carta, sin saber que ese mismo día San Jerónimo había fallecido. Y estando escribiéndole la carta, sintió como la habitación se iluminó con un enorme resplandor procedente del alma del recién fallecido, que ya gozaba de la gloria, y fue a visitarlo para responder a sus dudas, ¿no?, sobre la felicidad de los santos. Si bien la respuesta era tan paradójica que en realidad le dejó con la misma o más dudas, porque según el relato de esta aparición, la comprensión del paraíso resultaba de todo punto inaccesible para la razón. Y era así el relato. Habiendo tomado la pluma en la mano, San Agustín se vio todo rodeado de luz y oyó una voz que decía: Agustín, Agustín, ¿qué buscáis? ¿Pensáis poner todo el mar en un vaso pequeño? A veces, si esto sonara, se decía en un dedal, ¿no? ¿Imagináis encerrar toda la tierra en el puño? Lo que los ojos no vieron, lo que los oídos no oyeron, ni los hombres han entendido, queréis vos entender. El infinito no tiene término ni fin, el inmenso no tiene medida. Antes encerraréis todo el mar en un vaso pequeño, antes tendréis toda la tierra en un puño, que entenderéis la menor cosa de la bienaventuranza. No queráis hacer cosas imposibles.
Bueno, y una vez más, la moral, el mensaje transmitido por San Jerónimo, que era considerado uno de los más grandes sabios de la cristiandad, era que el cielo no podía conocerse intelectualmente, sino mediante las obras. Daos prisa en hacer buenas obras para que podáis ir a la bienaventuranza, de donde los que entran nunca salen. Estaréis pensando que cuánta teología, yo que venía a escuchar una conferencia sobre algo tan guay como los fantasmas. Así que hasta aquí la enseñanza oficial sobre las apariciones procedentes del más allá, esos fantasmas del otro mundo del título. Porque para la mayoría había otra forma de entender los fantasmas ya en el siglo XVII, que nada tenía que ver con la moral ni con la religión, aunque los teólogos siempre buscaran sus explicaciones sobrenaturales. Resultan significativas las afirmaciones sobre los ruidos inquietantes de procedencia desconocida, que resultaban atemorizantes para muchos porque hacían dudar acerca de los espíritus que los emitían. La gente creía en los espíritus. ¿Qué les decían los teólogos? Pues que los ruidos anormales, ya lo hemos visto, solo podían provenir de las almas, del más allá o del demonio. Y que la forma de distinguir si eran almas o demonios era el sonido, ¿no? El sonido de estos ruidos, que según algunos teólogos sería suave cuando era procedente de las almas del purgatorio. La verdad es que yo he leído muchos tratados sobre el purgatorio y según otros daban unos gritos tremebundos, pero bueno, sería más suave en cualquier caso si procedían del purgatorio que si eran ruidos diabólicos que transmitían desasosiego a quienes los escuchaban y resultaban por lo común inidentificables. Bueno, el tema de la sábana a veces también puede, mirad ahí, yo que soy muy de pareidolia, de imaginación de cosas, estoy viendo ahora de repente como una especie de muñeco, ¿no?, en las arrugas de la sábana. Hay relatos, ¿no?, sobre fantasmas que parece la sábana que uno arruga por la noche cuando tiene pesadillas, que un poco se transforma en una figura. Bueno, volviendo a lo de los ruidos, el tema de los ruidos de origen desconocido dio mucho que pensar, hablar y escribir en la España barroca. Para el común de la población, los responsables de estos ruidos eran los duendes. Los duendes, que gracias a que tenemos a Goya, pues tenemos alguna representación plástica de estas cuestiones, como de las brujas y los demonios, etcétera, porque bueno, pues tenemos aquí estos duendecillos o duendecitos de Goya, y para la gente, pues más que a lo mejor espíritus de los difuntos, estos ruidos provendrían de estos duendes que habitaban las casas, adueñándose prácticamente de ellas, porque la palabra duende deriva de la expresión duen de casa o dueño de la casa, ¿no? Serían en realidad los duendes, los dueños de los dones. Julio Caro Baroja, quien todos conoceréis, escribió que la creencia en los duendes y el miedo que inspiraban era tal que llegó a adquirir la categoría de problema práctico de jurisprudencia, de manera que en el siglo XVI se consideraba como de ley el que si una persona iba a habitar a una casa y luego se enteraba de que en ella había duendes, podía abandonarla. Esto me recuerda esas películas sobre casas haunted, ¿no? Casas con fantasmas, que los que las alquilaban, primero más baratas, ¿no?, porque el dueño ya lo sabía, también a veces podían dejarlas por ese motivo. Así que eso ya pasaba en la España del siglo XVI-XVII con los duendes, según don Julio Caro Baroja. Bueno, los clérigos, no solo esos teólogos de las universidades, sino los que vivían en el día a día en contacto con sus feligreses, ofrecían interpretaciones acerca de los fenómenos y ruidos raros más cercanas a las de la gente. Un testimonio excepcional de un clérigo que era a la vez párroco de una iglesia y teólogo de la universidad es Antonio Liperi, que fue párroco de la iglesia de San Cayetano de Zaragoza y que publicó, y además publicaba libros y escribía un libro que era una serie de sermones que él mismo había predicado. Y de acuerdo con este
con este escritor, con este teólogo y párroco, los espíritus que se aparecían en los vivos con más frecuencia, y ahí dice una cosa original. Bueno, veis que cada uno decía un poco lo que se le antojaba. Él decía que eran una especie de mezcla entre duendes y almas del purgatorio. En su opinión, las viviendas eran los lugares donde se concentraban más almas en pena. Según su razonamiento, lo más probable es que las almas purgaran sus pecados en los mismos sitios donde los habían cometido y no en un sitio especial llamado purgatorio. Y esto me parece bonito porque es una forma de afirmar la íntima convivencia que unía a los vivos y a los muertos, ¿no? Sobre todo en el pasado, cómo se sentían íntimamente ligados. Y me gusta también, en especial, este texto que dice así: las almas del purgatorio están entre nosotros, haciendo penitencia en nuestras casas y aposentos, en nuestras viñas, ríos y heredades. ¿Nos parece que es muy verosímil que ellas, más que las bienaventuradas o las condenadas, se aparezcan a los vivos? Porque aquellas, para aparecerse, han de salir de sus señaladas moradas. Estas no, porque su señalada morada es la nuestra, la en que nosotros vivimos y la en que nosotros paseamos y dormimos. Así que, volviendo al tema de los ruidos y poniéndose en la mentalidad de sus feligreses, introducía este sacerdote el tema de los duendes y decía: diréis que según esto las almas del purgatorio son los duendes y trasgos de nuestras casas, que ellas son las que alborotan con tantos ruidos y con tan diversa suerte de cocos, ya haciendo correrías por nuestras cuadras y aposentos, ya arrojando chinillas, ya dando carcajadas de risa, ya tirándonos las mantas y sábanas de las camas en que dormimos, ya usando de otras molestias y vexaciones como comúnmente se experimenta. O sea, decía: ¿creéis que las almas son los duendes? La respuesta de Liperi era sí, fundamentalmente afirmativa. Y decía que la mayoría de las veces esos duendes, almas del purgatorio, eran los que provocaban chasquidos, chirridos, golpes, tableteos. Eso sí, decía que era para llamar la atención a los vivos sobre sus pecados y sus penitencias. O sea, que cada vez que alguien oía un ruido insospechado procedente de una silla, de un arca, de una aldaba, de un guijarro, que le hacía espelundar los cabellos, pues sería porque las almas estaban por allí, ¿no? Y ya decía: hay gente que os mira y registra cuanto hacéis, cuanto más solo os parece que estáis. O sea, ya no es solo que Dios está en todas partes y te ve y tal, es que dice que hay mucha gente, y más encubierto os creéis y estáis defendido de las tinieblas de la noche. Por eso quiero que penséis que esos ruidos no provienen del demonio, sino de las almas santas que están cerquita de vos y os quieren avisar y corregir, ya que no con palabras, con ruidos y estruendos que claman en los oídos del alma y os obligan a despertar del sueño y letargo del pecado. Bueno, ya veis que las ideas sobre la naturaleza de los duendes fueron muy variadas, pero para la mayoría de las personas, de la gente de la época, se trataba de almas, efectivamente, de familiares difuntos que nunca habían abandonado la casa y que con el tiempo habían terminado transformándose en enanos, bueno, o elfos, gnomos, duendes. Hay muchas palabras que en realidad en España no se estudia demasiado este tema, pero la mayoría de los teólogos defendían que los duendes, trasgos o gnomos no eran sino demonios. Por eso aquí no se estudia mucho, porque aquí ha sido siempre esa obsesión por distinguir lo demoníaco de lo divino, ¿no? Aunque serían una especie de demonios infrademonios o demonios subalternos. Desde luego, todo esto se encuadra en una visión moralizada del universo en la que, de acuerdo con esta, todas las manifestaciones del mundo natural se dividían necesariamente en buenas o malas. Pero, como digo, mucha gente no creía que los duendes fueran demonios o incluso no tenían claro que fueran almas de sus difuntos, sino que los veían como unos seres completamente inclasificables, moralmente ambiguos, ni buenos ni malos, como una especie de origen incierto, ¿no? Incluso hubo un tratado de un fraile capuchino, Antonio de Fuente la Peña, para quien que defendía, y es un libro así de grueso, que los espíritus caseros o duendes
no eran ángeles ni demonios ni almas, sino, y cito, ciertos animales irracionales e invisibles, originados de la corrupción de los vapores de las casas. Pensemos, originados de la corrupción de los vapores de las casas. Y leo, estos duendes o fantasmas, decía este fraile, tienen su primer ser en caserones inhabitados y lóbregos, o en desvanes o sótanos que de ordinario no se continúan. Luego se conoce que son animales engendrados de la corrupción de los vapores gruesos que en semejantes desvanes, sótanos o lobregueces hay por falta de habitación, lumbre y comercio que purifiquen el aire. Total, la interpretación era positiva. Para el fraile, la función profiláctica, o sea, saludable de los duendes, no admitía dudas, porque gracias a ellos, esos vapores y exhalaciones de las casas que podrían contagiar, ¿no?, a los que allí viven, pues habrían de quitar la salud y vida a sus moradores y vecinos. Así que mejor que eso, Dios engendra, decía, los duendes de esa ponzoña y corrupción, metiendo en sus cuerpos todo aquel contagio, y por eso los duendes sirven para la salud. Bueno, esto ya es... Él no va más. El fraile, pues, subrayaba el carácter inofensivo de sus ruidos y travesuras. Precisamente por no ser, y cito, ni buenos ni malos, los duendes se ocuparían de cosas inútiles, bobas y ridículas. Y decía, estos duendes nunca hacen mal a nadie. Siéntese su ruido sin percibirse de ordinario el autor de él. Quitan y ponen platos, juegan a los bolos, tiran chinitas y se aficionan a los niños más que a los grandes. Y decía también que los duendes, a pesar de ser invisibles para la mayoría, se hacían visibles, ¿no? Su presencia podía revelarse a los que ellos querían, ¿no? Decían, estos duendes de que hablamos se dejan ver de quien quieren y cuando quieren, y se hacen invisibles a los que quieren. Y solo los pueden ver aquellos que tienen agudísima vista. Y así suelen verlos los niños y no los adultos, por la mayor perspicacia que suele haber en aquella edad que no en esta. Llevando dicho argumento a sus últimas consecuencias, pues, y volviendo un poquito al principio, ya cerrando la charla, el carisma tan serio, ¿no?, de discernimiento de espíritu sobre el que tanta tinta se vertió en los siglos XVI y XVII, no tendría que ver con excesivos razonamientos ni con la moral. Por el contrario, se trataría de una forma de ver mucho más cercana a las intuiciones de la infancia. Este tratado de Fuente la Peña acerca de los duendes y su mundo venía a echar por tierra las tipologías espirituales de los teólogos con su obsesión por distinguir el bien y el mal. Y es que, y esto lo digo yo, ya no lo decía él, en medio de todas sus extravagancias, los duendes, esos seres tan extraños y al mismo tiempo tan próximos, mostrarían al fin y al cabo las innumerables humoradas, travesuras, incongruencias, llámese singularidades, chaladuras, locuras, rarezas o manías características de los seres humanos. O, por decirlo de otro modo, todo ese amplio espectro de comportamientos pintorescos, ¿no?, de los seres humanos imposibles de encajar dentro de los parámetros morales establecidos. Tantas cosas que hay que no son ni buenas ni malas, ¿no? Exactamente. En ese sentido, ya fueran disfrazados de duendes, almas en pena, demonios, bienaventurados u otras presencias extraordinarias, la mayoría de fantasmas o apariciones vendrían a ser una manifestación del doble. Esto es un reflejo de la propia conciencia que a menudo solía proyectarse como una imagen exterior y que tan difícil resultaba reconocer, ¿no? Como a menudo nos cuesta a todos reconocer que tantas cosas que hemos hecho, esa cosa que hemos perdido, ese dinero que no sabemos dónde lo dejamos, tantas cosas que atribuimos a otros, ¿no?, las hemos hecho o provocado nosotros sin darnos cuenta. Y entonces acabo ya con un texto que es en realidad un cuento muy cortito, muy expresivo para entender que los fantasmas somos nosotros. Y es un cuento incluido en una obra de Marcelo Ayala y Guzmán, titulada Las travesuras de don Luis Cuello. Y lo tenemos aquí. Y dice así, es completamente irónico, como veréis. Había un duende en una casa y una y otra travesura, no pudiéndole sufrir, el vecino
con cordura, trató de mudarse. Y cuando los trastos los arrebuja, los suyos, juntando el duende, fuéronse a mudar. Y en suma, viéndolo el vecino, dijo: ¿Dónde vas? ¿En eso hay duda?, respondió el duende. Me mudo con usted, si no se disgusta. Pues si conmigo has de irte, dijo el vecino con mucha paciencia, quédome en casa, si a donde voy me buscas. Gracias.